Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos en esta webinar que vamos a celebrar a lo largo de la tarde. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos nuestros socios de GTQ que estáis conectados y a todas aquellas personas que hayáis tenido el gusto de acompañarnos esta tarde. Y queremos también dar las gracias especialmente a Avi por su patrocinio para poderla desarrollar a lo largo de la tarde, como comento. Bien, y especialmente queremos dar las gracias y la bienvenida a la persona que nos acompaña esta tarde, que es Manuel Pérez Sarabia, y me vais a permitir que os haga un pequeño resumen de su currículum y veréis cómo está completamente justificado por su expertise en el tema, que sea la persona que nos va a hablar sobre estos aspectos legales de la telemedicina, que era algo que en enfermedad inflamatoria intestinal ya veníamos desarrollando a lo largo del tiempo, pero que, bueno, pues con el advenimiento de la pandemia se ha convertido en algo más de nuestro día a día y es muy importante que tengamos en cuenta ciertos aspectos legales o normativos de los que nosotros no somos tan conocedores. Bueno, como os decía, voy a hacer un pequeño resumen de su dilatado currículum. Manuel es letrado del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, con el cargo de secretario general técnico desde el año 2011. Además, es letrado asesor y director de procedimientos legales del Colegio de Médicos de Sevilla y de la Central Sindical Independiente de Funcionarios. Es máster oficial en Derecho Público por la Universidad de Sevilla y es máster y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y es un mediador especializado en el ámbito sanitario. Además de todo ello, pues su vocación investigadora, de ella no me cabe la menor duda, por la multitud de comunicaciones a congresos que en el ámbito del derecho sanitario tiene. Y por poneros algún ejemplo, pues de su contribución a congresos, pues algunas de sus comunicaciones son acto médico como bien jurídico protegido, pautas en telemedicina segura, marco legal en tratamientos biológicos, consideraciones ético-legales en el día a día en medicina laboral, etcétera, etcétera. O sea que, Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y sin más darte paso, que esperamos que la charla pues sea muy práctica para todos nosotros y nos vas a hablar a continuación, pues eso, como llevaba por título la charla, de aspectos legales y administrativos de la telemedicina, cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias, Ana. En primer lugar, deciros que para mí es un honor y quiero agradecer al Grupo Español de Investigación en Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn el privilegio de haberme invitado a dar esta charla y estar con vosotros esta tarde. Asimismo a Avi como patrocinador de este evento, agradecer vuestra confianza. El hilo conductor va a ser el guión que tenéis ahí del programa, aunque no lo voy a hacer de una manera muy estricta, pero sí voy a intentar seguir un poco ese hilo para dar una visión de este marco jurídico y no haceroslo demasiado pesado y que, si dando las referencias, sí sea práctico para vuestra realidad en el día a día. Me gustaría que vierais esta fotografía porque al final es la clave de la orientación ante las dudas que se nos puedan suscitar en la práctica de la medicina. Los principios inspiradores en la telemedicina son principios de seguridad del paciente y seguridad del profesional también. La calidad asistencial son los dos pilares básicos sobre los que se debe sustentar cualquier acto médico y cualquier acto médico por telemedicina desde un enfoque legal. Asimismo, la accesibilidad, puesto que la telemedicina está orientada a posibilitar una mayor accesibilidad de los pacientes a los servicios especializados de medicina, la continuidad asistencial para crónicos y también para otros tipos de pacientes que necesiten un seguimiento. Y estos cuatro son los principales y más relevantes. Y a continuación también la transparencia. Transparencia desde el punto de vista médico, de informar qué especialidad tiene, en qué momento está actuando, informar sobre todos los pormenores del proceso asistencial, la privacidad fundamental, el derecho a la intimidad del paciente, el principio de autonomía del paciente. Como ya sabemos, hemos pasado de la antigua medicina paternalista a un proceso en el que el paciente es dueño de su proceso asistencial, aunque bueno, aquí siempre tendrá que haber un equilibrio porque el paternalismo no se debe de perder por bien del paciente y equilibrarlo desde luego con la autonomía, aunque la decisión sea última, siempre se espera también un poco ese empuje del médico hacia lo que es positivo. La confianza legítima del paciente en el médico y del médico también en el paciente es recíproca. La proporcionalidad, ¿no? El principio de proporcionalidad a la hora de poner en la balanza riesgo-beneficio el acto de telemedicina, si es necesario
para hacerlo presencial o en telemedicina, que es más beneficioso. Ahora lo veremos con la práctica del COVID, la idoneidad a lo mejor en muchos casos de utilizar la telemedicina para evitar un contagio, porque es mayor el beneficio que el riesgo. Por supuesto, la autoridad científica de vosotros, de ustedes, de los médicos, que son los que conocéis, un principio fundamental y es de vuestra propia responsabilidad y vocación, ¿no? Las características principales del marco normativo de la telemedicina es que es una normativa fragmentada, es decir, no existe una norma que regule la telemedicina en España. Hay algunos países, el primero fue Malasia, fíjense, a mediados del siglo pasado, el primero que reguló la telemedicina, y después ha habido alguna normativa en algunos países de nuestro entorno, pero una normativa no, como podemos decir, que no es una normativa resolutiva del todo ni contundente. El último país ha sido Francia, en el año 2018 ha dictado una norma en cuanto a calidad de los procesos telemáticos y dentro de un proceso en el que está este país sumergido de transformación de su propia sanidad. Asimismo, en nuestro marco normativo en el entorno europeo, pues nos determina que la última responsabilidad de la regulación de la telemedicina, igual que de la prestación de servicios médicos, son las organizaciones médicas colegiales europeas o las asociaciones médicas europeas en cada país. Esto viene determinado porque la Directiva 83/2011 sobre consumidores excluye expresamente la asistencia sanitaria de su ámbito de aplicación, lo cual, en concordancia con la normativa y con las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional y de nuestro Tribunal Supremo, determina que son las organizaciones médicas las responsables de regular, de asumir esa función pública. Asimismo, como tercera característica general, es que la normativa que se aplica a la telemedicina es exactamente la misma que al acto médico presencial, sin ninguna exclusión. Como veremos, esto es una de las cuestiones más relevantes, puesto que en ningún caso se relajan las obligaciones de un acto médico presencial por otro de telemedicina. Las principales normas de aplicación dentro de nuestro marco europeo es la Directiva 24/2011 de asistencia sanitaria transfronteriza, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, los tratados fundacionales de la Unión Europea, que determinan el acceso de la telemedicina como una libre prestación de servicios, o otras directivas más aplicables al ámbito privado de la telemedicina, como las de implantables activos o sus obligaciones contractuales y no contractuales. Por destacar tres cuestiones bastante relevantes en el ámbito internacional de la telemedicina, me gustaría destacar el principio del país de origen en la Unión Europea. ¿Esto qué significa? Pues que cualquier médico habilitado en España para ejercer la medicina está habilitado para ejercer la medicina en cualquier país de la Unión Europea. Esto es igual que cualquier médico de la Unión Europea puede ejercer en España si está habilitado en su país. Esta cuestión también hay que tenerla en relación con el principio pro consumatore, el principio pro consumidor. Esto significa que en caso de una reclamación, por ejemplo, un médico español que haga un tratamiento por telemedicina a un paciente en Francia, pues puede reclamar ese paciente tanto en España el médico como en Francia, aunque se aplique la normativa del país de origen, que es España, pero hay que tener en consideración esto. ¿A qué efecto? Pues efecto también del seguro de responsabilidad civil, ¿no? Hay que tener un adecuado seguro de responsabilidad civil según la práctica que vayamos a hacer, ya sea en España o internacional. En el marco del derecho internacional, dependiendo de los convenios de reciprocidad entre los países, pero la norma general no rige el país de origen, sino que hay que habilitarse en el país donde se vaya a prestar la asistencia médica, no como en la Unión Europea. En el marco jurídico español encontramos una serie de normas que son especialmente relevantes y son las tres primeras que pueden ver en la exposición. La Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, que conocerán perfectamente y que les recomiendo que la lean porque es muy corta, pero forma parte de la praxis médica ya como parte del contenido esencial. Esta ley se regula el derecho a la información al paciente, el consentimiento informado, el historial clínico, el acceso a ese historial clínico y la forma de realizar la información al paciente. La segunda ley que es relevante a efectos de telemedicina es la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias. ¿Por qué? Porque esta ley determina que los profesionales tienen autonomía técnica y científica para desarrollar su profesión. Eso quiere decir que los médicos en concreto tenéis autonomía técnica y científica para realizar vuestro acto médico presencial o mediante telemedicina. Dice esta ley solo con las limitaciones de la propia ley, de la propia norma y de la deontología, que ahora vamos a ver más adelante.
Además, también esta ley hace función a la necesaria identificación de los profesionales cuando intervienen, con tu número de colegiado, su nombre, al igual que la medicina presencial. El médico tiene obligación de identificarse ante el paciente, saber el paciente con quién está hablando en definitiva. Y asimismo la continuidad de asistencia. También, por supuesto, la Ley Española de Protección de Datos, reformada en el año 2018, y Garantía de Derechos Digitales, o la Ley Reguladora de la Firma Electrónica, que ya adelanto que es un sistema el ideal para realizar las intercomunicaciones por telemedicina, mediante sistemas que garanticen las dos personas que están a cada lado, tanto el médico como el paciente. Lo que pasa que, como saben, actualmente la firma electrónica no tiene una implantación tan desarrollada como la tendrá seguro en el futuro. Y por último, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información, más aplicable a la medicina en el ámbito privado. Y la otra pata, podríamos decir, o la otra faceta de regulatoria del derecho internacional, derecho español, es el marco regulador profesional, la ética y la deontología médica. Dentro de este marco regulador tenemos, en primer lugar, el Código de Deontología Médica del año 2011, un código que está en revisión y que ahora vamos a analizar. Asimismo, también es de aplicación los informes y la doctrina de las comisiones de deontología médica. Me gustaría destacar un informe elaborado durante esta pandemia por la Comisión Andaluza de Deontología Médica, muy aclaratorio, contiene un decálogo que aclara los pormenores de la práctica asistencial por telemedicina. Asimismo, los informes de la Asociación Médica Mundial y del Comité Permanente de Médicos Europeos también tienen una relevancia práctica en el efecto de la medicina. Así, por ejemplo, destacar que en el año 2018 la 69 Asamblea Mundial de la Asociación Médica Mundial en Reykjavik se destacó que la telemedicina es un acto médico como otro cualquiera, debiendo respetarse las exigencias propias de cada acto y de las normativas del país del paciente, así como contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra esta práctica mediante telemedicina. Por supuesto, la Lex Artis ad hoc para cada acto médico, sin disminuir ni uno solo de sus estándares de calidad de la presencial. El código deontológico, sorprendentemente a lo mejor para ustedes ahora, es contrario a la telemedicina. Eso es lo primero que establece en su artículo 26.3. Pero poco a poco va suavizando esta negativa y va posibilitando, como segunda opinión o revisiones médicas, si considera que es éticamente aceptable la telemedicina. Como hemos dicho, este código está en revisión y además también sirve la telemedicina como sistema de orientación a los pacientes mediante consulta por telemedicina, y también son acordes para la toma de decisiones esta práctica, ¿no? Es acorde, como decir, que lo prevé como para seguimiento, para la continuidad asistencial, para revisión, para una segunda opinión, pero sí es verdad que exige la regla de oro el acto médico presencial y que siempre tiene que ser el primero. Asimismo, las reglas de confidencialidad, seguridad y secreto, por supuesto, como cualquier otro acto médico, también se aplican a la telemedicina. Esta cuestión, pues con origen en esta pandemia, pues se ha tenido que suavizar y se ha tenido que llevar a la práctica real, ¿no? Esta práctica nos desvela, pues antes de entrar ahí, antes de entrar en esta modificación que se está produciendo del código deontológico, pues decir también que los médicos están obligados para que en el sistema sanitario se den los requisitos de calidad, suficiencia asistencial y mantenimiento de los principios éticos. Y estáis obligados los médicos a denunciar la deficiencia. Esto quiere decir que si hay una práctica por telemedicina o una práctica médica presencial que no cumpla con los requisitos y protocolos de calidad pertinentes, pues el médico tiene obligación de participar y denunciarlo y hacer lo que sea posible velando a través de su colegio o a través de su sociedad científica para que se velen las garantías. En el fondo ahora lo que estáis haciendo vosotros es recibir una información sobre el marco jurídico para tener una mejor implementación y velar por un cumplimiento cada vez más adecuado y más correcto de esta práctica médica. Como decía, el Código Deontológico está en revisión y un importante informe que está publicado en la página web del Consejo General, estoy a vuestra disposición, como podéis imaginar, para pasároslo a quien me lo solicite, de 10 de junio de 2020, en plena etapa de la pandemia del COVID, ha dictado un informe sobre la e-consulta y la telemedicina en el acto médico. Conocemos que las conclusiones de este informe, que ahora voy a desarrollar en breve, de una forma en síntesis, serán las que posteriormente se introducirán en el futuro código deontológico. Y dice que la telemedicina es un verdadero acto médico que completa la atención presencial. Ya prevé que pueda sustituir al acto médico y otras veces puede completarlo al acto médico presencial cuando no sea posible.
Pero es muy importante aquí, hay que ponderar el beneficio-riesgo para el paciente. Es decir, si hay un riesgo evidente para un contagio para el paciente, hay que ponderar si es beneficioso verlo presencial o por telemedicina. Pero también hay que valorar cuál es la patología y si ese paciente necesita ser explorado, si necesita que el médico lo vea, que lo palpe, que lo pueda tener delante para... Eso está dentro del ámbito de la esfera de la responsabilidad de cada médico, del médico en su atención. Es que se tiene que consensuar este sistema con el paciente. El paciente tiene que conocer el sistema de telemedicina y aceptarlo. Asimismo, continúa este informe diciendo que es importante garantizar la privacidad de los datos y la confidencialidad del secreto. Hay que saber con quién estamos hablando. Y que siempre tiene que estar la voluntad y el consentimiento del paciente, del cual muy importante debe quedar en la historia clínica constancia. Es decir, tenemos que anotar que el paciente se ha informado sobre el proceso telemático de telemedicina, de cómo se funciona, cómo actúa y está conforme en hacer esa práctica a través de este sistema, al igual que también informamos de que le hemos dado la información asistencial sobre su proceso patológico. Y la información debe de ser siempre clara y una fehaciente identificación de quienes intervienen. Esto es fundamental porque, como ahora vamos a ver, la relación médico-paciente es una clave histórica desde que la medicina existe que no se debe perder. Y, por supuesto, el médico tiene que tener un conocimiento directo de la historia clínica. Llegamos ya a la fase de retos y soluciones legales. Han puesto riesgo, en el programa aparece riesgo, pero he preferido denominar los retos, ¿no? Estos retos parten de tres premisas. La seguridad del paciente, que como sabemos, cuando hay un evento adverso o un daño, pues es la primera víctima de ese evento. También la seguridad del profesional, porque el profesional sufre si no hace una buena praxis por desconocimiento, por un error, por cualquier incidencia como segunda víctima, por lo cual estima el sufrimiento de no poder haber hecho esa praxis para la que está preparada y para la que su vocación le llama. La tercera víctima también son las instituciones que sufren el prestigio, ¿no? Y después la seguridad jurídica de ambos, ¿no? Saber bien cuáles son los derechos que tenemos, cómo tenemos que hacer las cosas, y por eso este es el prisma, el enfoque que le vamos a dar a los retos y soluciones. Y hemos hecho una clasificación de 10 retos esenciales para una telemedicina segura. El primero es la relación médico-paciente. La relación médico-paciente es la clave fundamental del acto médico. Como antes hemos dicho, el acto médico presencial no tiene por qué diferir del acto médico por telemedicina. Simplemente el mecanismo, el instrumento que se utiliza o es la presencia o es la medicina a distancia. Y de hecho, la Organización Médica Colegial ha solicitado que se declare como patrimonio inmaterial de la humanidad la relación médico-paciente, por la importancia que tiene para el derecho fundamental a la vida y la integridad de los pacientes en relación con el derecho a la protección de la salud. Y para esto es fundamental en la relación médico-presencial una perfecta identificación recíproca de ambos, pero en la telemedicina cobra mayor fuerza debido a la distancia. El médico tiene que saber perfectamente quién es su paciente y el paciente quién es su médico, reconocerse mutuamente. Y por eso también el médico, como antes hemos dicho, debe identificar su nombre, su número de colegiado y su especialidad. Y aquí nos encontramos con una serie de problemas reales, como son la brecha digital. No todos los pacientes tienen acceso a las tecnologías, como pueden ser motivos sociales, culturales o incluso económicos. Por este motivo, se exige en la telemedicina un plus de ese acercamiento, ese conocimiento del paciente. Por supuesto, habrá circunstancias en las que sea imposible la telemedicina por estos motivos, y con lo cual el médico tendrá que recurrir a la medicina presencial sin poder optar a esa otra alternativa. Se ponía en duda por la Asamblea Médica Mundial la posibilidad de que la telemedicina creara desigualdad. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que la telemedicina va a posibilitar, y así coinciden otros autores, va a posibilitar un mayor acceso a zonas de difícil cobertura, zonas rurales donde la especialización médica en determinadas patologías es más difícil que llegue, puede llegar perfectamente a través de la telemedicina. Si bien es cierto que tenemos esas barreras digitales que poco a poco, seguro con el tiempo, se irán mejorando, pero es fundamental, sin ninguna duda, para la igualdad también el acceso de la telemedicina. Una segunda cuestión es la información al paciente. La información al paciente, en relación con la anterior, tiene que ser bidireccional, del paciente al médico y del médico al paciente, basada en la veracidad, en la relación de confianza, para que el paciente pueda decidir de conformidad a su autonomía de la voluntad, una decisión considerada autónoma en base al conocimiento de su patología y de lo de que su médico le esté informando. Me gustaría diferenciar desde ya que existen dos
podemos encontrar hasta 3 tipos de informaciones al paciente. Y ahora vamos a ver las 2 más importantes a efectos de la telemedicina. Una primera es la información del proceso asistencial, la habitual, la clásica, la medicina presencial, pero hay que añadir, y la normativa lo aplica así, la información sobre el sistema tecnológico que vamos a utilizar, sobre cómo es el proceso de telemedicina, que el paciente tiene que consentir llevar a cabo el proceso por esa vía. De un reto, pues puede ser de esta brecha digital, de esta falta de información, puede ser por un malentendimiento, porque el paciente, a través de este sistema, ya de manera presencial, podemos encontrarnos con pacientes que le cuesta entender, o la información médica, pues desde esta perspectiva puede ser incluso más tipo de error, ¿no? Errores farmacológicos en el tratamiento que se va a seguir, si se va a hacer una prueba, los pasos que tiene que seguir para llevar a esa prueba endoscópica, por ejemplo, se tienen que poner en contacto cómo tiene que avanzar en ese sentido y haber una pérdida de oportunidad ahí, o por supuesto, pues no entender bien cómo tiene que tomar la medicación, pues son riesgos que tenemos que afrontar y tenemos que ser conscientes de ellos para evitar que ocurran, dejando anotación de cómo se detalladamente la historia. Quería continuar, bueno, el desconocimiento de las responsabilidades, ¿no? Es muy importante, estábamos con los retos, es muy importante en la interconsulta que todos los profesionales actuantes anoten en la historia clínica tanto la actuación. En muchas ocasiones el médico interconsultado puede considerar que no tiene responsabilidad de hacer la historia clínica propia sobre el paciente, y esto no es así. Debe de hacer una anotación en su historial, igual que el médico que consulta. Igualmente, los requisitos marcados por la ley aquí. Encontramos un problema que es un reto futuro y el reto de la inteligencia artificial y la robótica. La tendencia que hay es la industrialización de la medicina, sobre todo en el ámbito privado, y utilizar sistemas de algoritmos para dar respuesta a los pacientes. La inteligencia artificial, el Big Data, tiene que ser un instrumento para el médico, pero nunca debe ser un sustituto, porque si no nos veríamos que podríamos afectar a la dignidad del paciente, ya que incluso como establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos y Derechos Digitales, en su artículo 22 establece la prohibición de que haya decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de datos, es decir, que una inteligencia artificial nos dé un resultado. Esto es una cuestión fundamental para la seguridad del paciente y mediante la telemedicina, que garanticemos que siempre hay un médico detrás. Y en este sentido hay muchísimas aplicaciones y sistemas como son la telesalud, portales de información de la salud, otras profesiones. Hay que especificar perfectamente que aquí la garantía es el médico, con lo cual cuando se hable de telemedicina tiene que ser un médico el que esté detrás de ese acto. Por otra parte, encontramos también problemas como el intrusismo y la suplantación de identidad, con obtención de datos buscando la obtención de datos de salud de terceros para un beneficio ilícito o incluso para cometer infracciones criminales. Vamos terminando y nos encontramos con la incidencia en el derecho a la intimidad y la privacidad. El Reglamento Europeo de Protección de Datos establece que los datos de salud son de especial protección, en su artículo 9. Por ello, es obligatorio informar a los pacientes sobre las finalidades de uso de datos, la identificación del responsable de esos datos, sobre la existencia del delegado de protección de datos, donde pueden hacer sus peticiones y ejercer sus derechos de oposición, cancelación o acceso. O asimismo, también es necesario que los sistemas que utilicemos de telecomunicación con los pacientes se hagan mediante sistemas encriptados con contraseñas o certificado electrónico. Como mínimo, cuando tratemos con un paciente por telemedicina, cualquier medio debemos de verificar su identidad mediante una clave o un DNI o el número de seguridad social o algún dato que nos ayude a identificar lo que es ese paciente. Asimismo, la ley nos obliga a garantizar la confidencialidad, integridad, autenticidad, trazabilidad y disponibilidad de datos. ¿Por qué disponibilidad? No se pueden perder esos datos a mantener la historia clínica durante 5 años, al menos desde la última atención al paciente. Y por último, la información al paciente. Hay que distinguir 3 tipos de información al paciente. La información primera que estamos tratando ahora es la de protección de datos. Esta información realmente quien tiene que darle es el responsable de la historia clínica en el centro de la institución, en el caso de la administración pública o la empresa, o si fuera un médico en su consulta privada ese médico. O asimismo, la información sobre el uso, en segundo lugar nos encontramos sobre el uso de la telemedicina. El paciente tiene que consentir su utilización, incluso los motivos por qué utilizamos esa técnica, ese instrumento de telemedicina y no la presencial, por qué los pormenores, y anotarlo en el historial clínico. Esta sería la segunda información relevante. Y la tercera información, por supuesto, la concerniente al proceso asistencial, que tiene que darlo el médico responsable
y dejar en el historial clínico anotado. Hay que dejar en el historial tanto el por qué se usa la telemedicina como sobre la información sobre el proceso existencial. La de protección de datos dependerá más de la entidad. Ante la pandemia que nos hemos encontrado, la Agenda DIA establecía en el año 2010 que los países europeos se tenían que adaptar a la telemedicina en el año 2020. Pues así ha sido, aunque haya sido de una manera forzada en los últimos meses debido a la situación que hemos vivido. Mientras que la telemedicina se veía como complementaria al acto médico presencial, asegurando siempre la calidad y la seguridad, actualmente la telemedicina se ha convertido en una alternativa al acto médico presencial. Pero no podemos olvidar que es fundamental los principios que al principio hemos hablado. La calidad y la seguridad no se puede ver disminuida en ningún caso. En el decreto que establecía el estado de alarma en España, de 17 de marzo, ya se establecía que se priorizaba el teletrabajo y asimismo en el desarrollo de este Real Decreto, las comunidades autónomas desarrollaron la necesidad de implementar la telemedicina para prevención de los contagios del COVID, para disminuir la alta frecuentación de hospitales y de centros de atención primaria. Pero en esta balanza de beneficios-riesgos siempre hay que ponderar el mayor beneficio del paciente. No es una regla la regla de oro debe ser siempre el acto presencial y, estando justificada la telemedicina, pues será una práctica perfectamente idónea conforme hemos visto. Por eso hay que decir que la telemedicina, la pandemia no legitima la disminución tampoco de los estándares de calidad de otras patologías que podían verse perjudicadas de no tratarse como siempre se han tratado. Y ya a modo de conclusión, decir que la principal garantía de la telemedicina es el médico. Sin médico no existe telemedicina, existirá otro sistema telemático, telesalud, apps de control de constantes, pero no telemedicina. Es un acto médico donde se exigen los mismos requisitos y estándares de calidad y seguridad que en el acto médico presencial, no pudiendo disminuirse estos en ningún caso. Y asimismo, el paciente debe estar informado sobre sus derechos de privacidad, sobre los medios tecnológicos usados y sobre el proceso asistencial, debiendo constar en la historia clínica al menos estas dos últimas, los medios, por qué se utilizan y el proceso. Si existiera alguna limitación al acto médico por telemedicina, el paciente también debe de estar informado de esos límites, es su derecho a decidir en base a toda la información. Y por último, hay que tener en cuenta que hay que utilizar sistemas que garanticen la intimidad y privacidad, con sistemas que permitan la perfecta identificación recíproca de médico y paciente y que el acceso a la información sea exclusiva por el paciente o a quien el paciente autorice y no un tercero que no tenga por qué conocer esa información. Así se debe de garantizar la disponibilidad, integridad, accesibilidad y trazabilidad de datos para saber esos datos en la historia clínica de dónde vienen y por qué en cada momento. Y el proceso de telemedicina debe contar siempre con el consentimiento informado del paciente. El valor es una idea que radica en el uso de la misma. Yo diría que el valor es una idea que tiene que pasar siempre, también añadiría, si se pudiera añadir algo a un genio como Thomas Alva Edison, siempre pasando por la calidad y la seguridad. No se puede prescindir en las buenas ideas y su uso de dos constantes y más cuando el derecho a la protección de la salud es el que está en juego y así vosotros lo sabéis mejor que nadie. Y por último, pues simplemente daros las gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para las preguntas que queréis hacerme. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Manuel, porque la verdad es que nos has aclarado muchísimos aspectos desde, bueno, comprender las leyes o conocer que están ahí. A veces esto es complicado para nosotros, pero nos has dado una idea de cuál es el marco legal en el que nos movemos. Y os agradezco mucho a todas las personas que a través del chat nos habéis hecho preguntas y si te parece, Manuel, pues paso a decirte algunas que en parte han quedado contestadas a lo largo de la charla, pero que probablemente estas nos las puedes contestar quizá de una manera más breve y, bueno, pues así dar paso a las múltiples preguntas que tenemos. Nada, mira, uno de nuestros compañeros, Pablo Pérez Galindo, nos pregunta que durante la pandemia, pues efectivamente, pues muchos pacientes con frecuencia se les ha cambiado la atención previa, que era de una cita presencial, a la consulta telemática. Y él pregunta que si estos pacientes tienen derecho a exigir que su cita sea presencial en lugar de telemática. Mira, Ana, en última instancia, la responsabilidad del paciente, aunque muchas veces esto no se vea después reflejado en otras cuestiones como la consideración al médico, pero la responsabilidad siempre es del médico.
Al final la última responsabilidad siempre es del médico, aunque esté en el ámbito de un sistema de salud público, un sistema privado, con lo cual el hecho al final dependerá del médico. En última instancia será el médico el que tenga que decidir si ese paciente estará correctamente visto por telemedicina o si ese paciente habrá que verlo presencialmente. Y nadie se va a oponer a ese criterio del médico. No lo pueden hacer porque debería exponerse a cometer una infracción o una responsabilidad que le supera, con lo cual dependerá ese derecho del médico, de lo que considere el médico conciencia. Que con la información que, por ejemplo, en esa consulta también nos transmita, si nosotros tenemos que revertir eso a una consulta presencial porque sea necesario, por los síntomas que cuente el paciente o por las circunstancias que sean, pues será esa última decisión nuestra, ¿no? Muy bien, pues mira, a continuación también Belén Herreros nos pregunta que además de reflejar el hecho en la historia clínica, por supuesto, como lo has aclarado perfectamente a lo largo de toda la charla, yo creo que es una de lo que más nos ha remarcado, que todo tiene que estar por escrito en ese acto médico que estamos haciendo con teleasistencia, pues ella nos pregunta eso, que si además de hacerlo constar en la historia clínica existe un documento específico para obtener el consentimiento del paciente para la consulta telemática. Mira, Sí, la consulta telemática para hacerla de consentimiento para la consulta telemática. Sí. No, mira, no sería necesario. El consentimiento normado, la Ley de Autonomía del Paciente, determina que es para procedimientos quirúrgicos y diagnósticos o terapéuticos invasivos. En el momento que haya cualquier invasión en lo que pueda ser el cuerpo, pues sí haría falta un consentimiento por escrito que se podría pedir al paciente, se le mandaría y después te lo podría remitir por un medio escaneado o como fuera. Pero para el consentimiento del paciente, para hacer la consulta, no es necesario. Simplemente con que se informe al paciente y mira, vamos a utilizar que consideramos que es más idóneo ahora mismo por el estado de la pandemia, porque consideramos que viniendo aquí hay un riesgo de que se contagie y por esta vía no hay ninguna limitación al acto médico tal como pudiera ser el acto médico presencial. Y eso se deja constancia en la historia clínica y el paciente acepta la intervención por teleconsulta. Y eso sería suficiente. Vale. A fecha de hoy, hasta que cambie la normativa. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, otra de las preguntas que nos ha llegado a Manuel es de Joan Riera y nos pregunta que es una pregunta muy interesante, a mí también me ha surgido a lo largo de la charla, por lo que tú nos has expuesto, si en nuestro seguro de responsabilidad civil, que evidentemente están establecidos prepandemia muchos años atrás, si no se incluye específicamente la telemedicina en la póliza corporativa, si habría que exigirlo o se entiende a lo mejor que ya está incluido porque nos dices que es un acto médico idéntico al resto de actos médicos que estamos haciendo presencialmente. Mira, efectivamente, Ana, la pregunta es muy interesante y salvando lo que yo te voy a decir, no estaría de más que se aclarase esto desde los colegios. De hecho, lo voy a apuntar y hacer la consulta. Yo entiendo que efectivamente las pólizas de responsabilidad civil de lo que actualmente tienen los colegios, que son muy completas y están muy trabajadas después de muchos años, efectivamente cubren cualquier acto médico. Y el acto médico puede ser o puede ser la esencial. Pero con la situación que tenemos ahora mismo, la falta de concreción normativa, todos estos ítems que hemos marcado ahora mismo se pueden convertir en un momento determinado. Hago un paréntesis, un motivo para excluir el aseguramiento puede ser la falta de consentimiento informado. Se puede dar el caso, como es un requisito tan necesario y tan imprescindible en una intervención quirúrgica, en un momento determinado la compañía hace exclusiones de aseguramiento por no tener el consentimiento informado escrito. Dice, oiga, es que usted ha sido negligente y yo cubriría una denuncia, una demanda que tenga un viso de prosperar o no, pero yo no puedo cubrir algo que no cumpla porque es un dolo, usted incumple una negligencia grave, no le cubro, ¿no? Eso sería un caso muy extremo. Con esto quiero decir que aunque el sistema de seguro de responsabilidad civil cubre seguro, independientemente de que no estaría de más hacer la consulta, yo le voy a hacer y estaré, Ana, voy a hacer la consulta y esta semana os voy a contestar. Te lo mandaré un correo o te mandaré y te diré, oye, que sí, que no hay ningún problema. Entonces, independientemente de que lo cubra, hay que tener, por este motivo, hay que tener mucha vigilancia con todos los elementos que hemos tratado, ¿vale? No saltar ningún paso
del acto médico como si fuera presencial. Sí, ser muy rigurosos en lo que escribimos y si el paciente no acepta, por ejemplo, se hace la llamada y te dice, pues mire, yo es que necesito que me vea o yo quiero que me vea, pues valorar, ¿no?, la reversión de ese tipo de consulta. Pero vamos, es que probablemente las circunstancias no van por delante de los seguros y podemos decir, ¿no?, también seguro que de la ley casi y que bueno, que esto se tendrá que contemplar, ¿no?, seguro en los seguros nuestros Efectivamente. médicos, para que no se dé por sobreentendido, sino que esté especificado, para que no haya, no Efectivamente. sea algo luego interpretativo, Además, creo. yo me hago cargo, Sí, esto lo que, como tú bien dices, de hecho, fíjate, he querido cambiar como tú bien dices, he querido cambiar ¿me oyes bien, Ana? ¿Me oyes bien? ¿Me oyes? Ah, vale. He querido cambiar el término. Perfecto, gracias. He querido cambiar la denominación de riesgo a retos, porque es que realmente nos encontramos ante retos. Yo no quiero meter miedo ni mucho menos con este aspecto legal, que yo comprendo que se escapa, igual que a mí se me puede escapar un tema médico asistencial propio, pero si hay que hacerlo, hay que hacer y hacerlo pues en el marco que tenga, porque si no se frenaría el avance de la tecnología. Y está visto que la telemedicina es una tecnología que es beneficiosa siempre y cuando se contemplen por los requisitos legales que hemos establecido y los requisitos ACTI para cada acto médico, ¿no? Pero efectivamente hay cosas que vamos la normativa va por detrás, la regulación va por detrás del avance social, ¿no? Y en este caso del seguro, pues un caso es lo que tú perfectamente has explicado. Los seguros van por detrás, lo que no quiere decir que no cubran, pero que sí está bien que vayamos apuntando ahí para que eso no quede a ninguna interpretación. es que esto va a quedarse a futuro, entonces tendrá que quedar Mm, reflejado seguro. Muy bien, mira, sí, tenemos otra pregunta de Edel, que además coincide con una pregunta de las que yo también había preparado, y es verdad, porque es algo que en la práctica en cada día nos está sucediendo, ¿sabes? Y es que en el caso de la consulta telefónica dice cuando contesta la llamada, por ejemplo, la pareja o cónyuge, o por se produce muchas veces también cuando el no, paciente es mayor, es un paciente de edad avanzada y a lo mejor pues le cuesta más el tema de oírte bien por el teléfono o lo que sea, tú imagínate que contesta a su hijo, dice, porque el paciente no está disponible. ¿Cuál es la actitud más adecuada? Posponer la consulta, darle alguna información, otra actitud, dejarlo reflejado y que nos dé su DNI. ¿Cómo haríamos para estar haciéndolo legalmente bien? pues mira, efectivamente, eso es un tema problemático con la telemedicina. Al final, habrá que establecer sistemas tecnológicos que permitan al médico realizar esa gestión con toda la seguridad. Ahora mismo hay sistemas en algunas comunidades autónomas que son circuitos cerrados mediante el cual el médico llama al paciente, se pone en contacto con el paciente a través de una línea cerrada y eso ya garantiza que aunque no sea el paciente, sea un familiar, pero está dentro de una línea cerrada, pues ya está legitimando esa cesión de datos que va a hacer el médico, ¿no? Esa información. Pero hasta que eso ocurra, pues efectivamente nos encontramos un poco con esa inseguridad de a quién le estamos dando los datos, a quién estamos informando. Pues como bien indicáis, hay que hacer una corroboración. Debéis de hacer algún tipo de corroboración, como mínimo pedir el DNI, el número de la seguridad social, algún dato que vosotros conozcáis del paciente y aseguraros de alguna manera de que estéis dando una información a alguien que está autorizado. O bien que os manden una autorización previa vía email al servicio vuestro de digestivo, algún sistema que os facilite que realmente es esa persona. En caso de que tengáis duda de que sea esa persona una duda seria, no deberíais de darle la información, por vía telefónica al menos. Tendríais que darla de otra manera, buscar una fórmula que garantice que la persona que va a recibir la información sea la persona autorizada o el propio paciente. De acuerdo. Bueno, esto quizá que tú dices del mail previo se daría más para esa circunstancia del paciente mayor que ya sabes cuáles son sus circunstancias y que mientras dure esto o las X visitas que vayas a hacer así, no va a venir, tú ya lo puedes tener previsto y hacerlo constar o te ha enviado un mail al servicio su familiar, que es con quien tú te vas a comunicar. Pero para lo otro son imprevistos, esas circunstancias de las que estamos hablando y entonces quizá que ahí lo ideal, si en ese momento el paciente no se puede poner, sería repetir la llamada, ¿no? Porque para contactar directamente con el paciente y Sí, no con su familiar, con su sí. pareja, puesto que sí que es una persona que entiende, comprende, se puede hacer la consulta con él, lo que ocurre es que en esos momentos no se puede poner porque está en el trabajo.
¿Mm? Claro, claro. Lo ideal sería, si, salvo que vosotros incluso, pues yo al final la historia clínica, como he repetido mucho, incluso a lo mejor he sido un poco pesado, lo siento, pero creo que es muy importante porque también se pueden dejar anotadas estas cuestiones, ¿no? Como el paciente acude con el acompañamiento de un familiar que es su esposa o es su hija, y ya ese dato os da también esa información para un momento determinado tener la confianza de transmitir la información a otra persona. Pero efectivamente lo ideal, si tenéis dudas, es ser prudente, porque aunque los casos son raros, quizás también vuestra patología, la patología que vosotros tratáis no son, hay patologías más delicadas, ¿no? Una patología de ginecología o tal, pero no dejan de ser datos de salud de alta protección y alguien que los pueda utilizar de una manera interesada o mal, o puede haber, y la normativa establece que el derecho a la protección de datos es sentido, ¿no? Entonces tenéis que aseguraros de que esa persona está autorizada, y si no está autorizada, es buscar un mecanismo para garantizar que no la recibe un tercero que no tiene derecho. Está claro. ¿Vale? Muchas gracias, Manuel. Pues mira, otra pregunta de Iván, que además te felicita y nos dice eso, que la charla ha sido muy, muy interesante. Y dice, nos pregunta que qué se debe cumplir para poder enviar informes por vía telemática como email. Es un poco también una pregunta que yo tenía preparada, o sea, que nos vale, Sí, cumple toda la ley de protección de datos una dirección de mail normal que tengamos, que sea sí, establecido como mail del servicio para que podamos utilizarla para que nuestros pacientes, que de hecho se ponen en contacto con nosotros por teléfono, pero también muchas veces por mail, porque las líneas están saturadas, sobre todo ahora, ¿no? Entonces muchas veces nos envían sí, consultas a través del mail que nosotros contestamos y a través de ese mismo mail enviamos informes y demás. Entonces claro. el compañero nos pregunta, y yo también es una de las cosas que era una de las dudas que me había surgido, ¿qué legalidad tiene, o sea, si cumple bien la ley de protección de datos un correo ordinario? Ya. Mira, un correo ordinario, tal cual, así, un correo normal, sin ningún requisito, no estaría en los límites de la legalidad en materia de protección de datos cuando estamos hablando de salud. Entonces, harían falta algunos requisitos, como podrían ser una contraseña al ordenador, por ejemplo, que saber quién hace ese correo, quién lo maneja, ¿no? Pues estar documentado que la persona que lo maneje tendrá que acceder con su contraseña, que es la que envía ese email. Si sois varias personas las que lo utilizáis, ¿no? El mismo correo, ¿ese es el caso quizás? Sí, o sea, es que quizá tú imagínate, se ha creado una cuenta de correo del servicio Una de cuenta, la unidad vale, de enfermedad inflamatoria intestinal. Y esa cuenta probablemmente solamente la va a manejar la enfermera o enfermero de la unidad, porque a través, o nosotros mismos también, o que le damos la vale, información que debe contestar al enfermero o enfermera, al paciente que nos hace la pregunta, y a través de ahí, por ejemplo, tú imagínate que le estamos emitiendo pues un informe diciendo que se debe adaptar su trabajo al teletrabajo, hablo de las circunstancias que estamos viviendo, o se le da sí, un sí, sí, informe sugiriendo, no sé, cualquier cosa que nos puedan pedir, aparte de contestar en el propio cuerpo del email, pues imagínate, ¿no? Sobre lo que nos han consultado, se le dice, ya, bueno, pues vas a ya, venir a la consulta, te hemos adelantado la consulta, vendrá hasta el día. Eso son información de las dudas que te pueden ya, presentar ellos, y otros documentos que sí que son documentos que se mandan en PDF, imagínate, de informes clínicos. Entonces, lo que preguntaba el sí, compañero y lo mismo que te decía sí, yo, sí, si esto sí, quizá que habría que contar con los servicios sí, informáticos del hospital para que le den una sí. fuerza, ¿no? de Mira, seguridad a esa dirección de email. sí, Ana, es necesario. Mira, te voy a comentar un caso extremo que no es el vuestro, ¿no? Pero es una realidad. Hay sentencias del Tribunal Supremo que condenan penalmente por un delito de revelación de secretos, no por, uno piensa en revelación de secretos que ha contado un secreto médico, ¿no? Cuenta, oye, pues mire, estuvo este paciente y lo atendí, no. El simple hecho de acceder a una información para la que tú no estás autorizado. Tú imagínate que tú ahora tienes acceso a mi historia empresarial, pero yo no soy tu paciente, pero simplemente accede y no le cuentas a nadie nada, simplemente porque, oye, quieres saber cómo va mi proceso y tal. Bueno, pues eso según el Tribunal Supremo es un delito. Te quiero decir con esto que esto cómo se arregla. Bueno, pues hay que poner un sistema de contraseñas de acceso al ordenador y también al mail, de manera que quede registrado quién es el usuario en cada caso accede y que es un usuario autorizado para acceder a esa información. Después, la información que mandáis, mejor que vaya cifrada. Esto es que vaya con una contraseña que nada más que conozca el paciente, y entonces ese paciente mete la contraseña y abre el informe. Porque si hay un error de envío a otra tercera persona, como no tiene la contraseña, no va a poder abrir ese informe, ¿no? Y,
Y después también ten en cuenta que el envío por mail, la documentación que manda por mail forma parte del historial clínico también. O sea que de alguna manera también debe de haber una copia de seguridad o debe de haber un registro de esa comunicación que tenéis con el paciente, porque es una Sí, fórmula efectivamente de eso no es el telemedicina. problema, porque eso está registrado en la historia y el informe está en un El sistema. informe sí, el envío, Lo que es el envío es lo que quizá necesitamos el reforzar, envío. y para esto tenemos que Pues mira, valernos sí, de la estructura informática del hospital para que esas direcciones mail, como tú efectivamente, dices, estén más seguras, porque a lo sí. mejor no lo estamos haciendo con una dirección mail ordinaria, no lo estamos haciendo bien. Pues mira, es obligatorio por ley que todas las instituciones grandes, a partir de un número determinado de personas, y en los servicios públicos o para el Servicio Valenciano de Salud, que tenga lo que la figura que se llama un delegado de protección de datos, una figura jurídica que viene contemplada en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y en la Ley de Protección de Datos. Y es la persona responsable de gestionar todo esto. Entonces, yo primero me dirigía, como tú bien has dicho perfectamente, al informático. Oye, me han dicho que hay que tener unas claves de señas, un acceso, que los informes los tenemos que mandar encriptados con contraseñas para que se cumpla la normativa. Seguro que él os lo va a facilitar todo, pero si en un momento determinado esta persona se ve excedida, pues pregunta, oye, ¿quién es la persona de protección de datos? Y eso sí deberíais de tenerlo, porque como antes he dicho durante la presentación, Ana, aquí tenemos una pena o un problema, y es que los médicos muchas veces, cuando al final el responsable, y además lo dice así la ley de autonomía del paciente, el responsable del paciente es el médico. Entonces, al final sois vosotros para lo malo principalmente, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y entonces ahí tenéis vosotros que tener cautelas, porque nunca Mm, va a pasar nada, pero claro, los casos raros pasan una vez de cada 1000, pero claro, si te toca, pues te coges el disgusto. Tú imagínate que le envías la información a un tercero y ese tercero lo que haría yo le hice un informe de un tercero y lo borro, ¿no? Pero hay que, oh, pues mire mi primo, lo llama y ese primo, oye, ¿tú cómo has accedido a esto si yo no quiero que se entere nadie, ¿no? esa es. Cautelas, contraseñas, ¿no? Ujú. Muy claro, muchas gracias, Manuel. Y Alejandro nos pregunta cuál es la manera correcta de expresar en una historia clínica un consentimiento verbal. Pues, bueno, pues mira, Imagínate, pues, un ejemplo, ¿no? Que hablábamos tú y yo el otro día, que esto yo que te decía, ¿no? Por ejemplo, fármacos que están aprobados, ¿cómo expresar sí. correctamente que tú le has explicado al paciente, por ejemplo, eso es un consentimiento verbal, el beneficio-riesgo de cierto fármaco y que el paciente accede verbalmente a que le sea administrado sin que tenga que firmar un consentimiento porque no sea un procedimiento invasivo. Eso es lo que pregunta, por ejemplo, ¿no? Sería un ejemplo de consentimiento verbal que hace el paciente, pues en este caso para la administración de un fármaco. Mira, Ana, yo no quiero asustaros porque no es mi función, pero es cierto que tengo la obligación de decirlo. Se puede considerar que los tratamientos por vía intravenosa son procedimientos terapéuticos invasivos. Y más de los fármacos biológicos, que vosotros mejor que yo sabéis que, bueno, que son unos fármacos un poco peculiares y que tienen un mayor riesgo, corrígeme si me equivoco, de reacciones inmunológicas, ¿no? De tal. Entonces, o por lo menos porque también son más nuevos y todavía hay mayores seguimientos de farmacovigilancia, con lo cual yo, por supuesto, y consentimiento informado verbal, pero incluso tendríais que empezar a plantearos la posibilidad de hacer los consentimientos por escrito en este tipo de pacientes. Por lo menos, plantearlo, Entendemos consultarlo con vuestro. Entendemos que para la administración intravenosa es a lo que te refieres, pero por ejemplo, el otro a lo que se refería el compañero, yo creo, y es el ejemplo que yo te ponía, esto cada uno lo puede redactar con su. No existe, o por decirlo de alguna manera, no existe un texto concreto, sino que uno puede expresarlo así. Le solicito su consentimiento para Sí, sí, iniciar este perfectamente. tratamiento y me da su consentimiento verbalmente. No es que exista una fórmula, quiero decir, ¿verdad? Algo más específico para. Exacto, no existe una fórmula, efectivamente. Informa al paciente, bueno, lo ideal sería decir que informa al paciente sobre Ujú. todos los riesgos, sobre todas las cuestiones en relación con este tratamiento, que es tal, pone el nombre del tratamiento, y el paciente acepta, comprende todos los riesgos, me pregunta alguna duda o no me pregunta nada porque considera que es conocedor de todos los riesgos, ¿no? Y Entonces, lo esa mismo fórmula, sería, desde luego, en la historia clínica sí. sí. Y lo mismo sería, pues, por ejemplo, esto que estábamos diciendo, ¿no? El paciente pues ya por un poco por ir más allá, que es de lo que va la charla de hoy, ¿no? El paciente consiente verbalmente en que realicemos la Efectivamente. consulta por teléfono. Bueno, yo no lo ponía hasta ahora, pero bueno,
Eso sería una manera. Y nada, estamos casi a 5 Sí. minutos de las 7, pero la verdad es que hemos tenido muchísimas preguntas, lo cual me alegra un montón que nos has ido desgranando. Y tengo una otra pregunta para hacerte de otra compañera, Gloria García del Castillo, que nos dice: Ana, la plataforma Transit es como Link, pero supone unos 10 minutos de tiempo hacerlo oportuno. Y es un link que desaparece en 48 horas. ¿Tenemos tiempo para esto en consultas de 20 pacientes? ¿El correo postal es seguro? Claro, o sea, planteando lo que es nuestra realidad en el día a día. Pero bueno, la pregunta sobre si el correo postal es seguro, esto va más allá. En pri- Entiendo que sí, el correo postal está legislado también, ¿no? Y nadie puede abrir una carta porque esto es un Efectivamente. delito. O sea, que todo lo que enviemos nosotros por correo postal Efectivamente. es seguro. Está sometida al secreto de las telecomunicaciones y la revelación de un correo postal es incluso un delito. O sea que el correo postal pues debe de cumplir las medidas, vamos, de protección de datos y demás. Alejandro O nos sea pregunta, que sí, que pueden mandar por correo postal. sin problema. Va. Y nos decía también Alejandro que él se refería al consentimiento informado de la consulta telefónica, pero yo creo que ha quedado aclarado que no hay una fórmula, que es hacerlo constar y ya está. A ver, y yo nada, una última pregunta que no es tanto como para las unidades de enfermedad inflamatoria intestinal que me gustaría hacerte, porque es otra realidad que estamos viviendo, son las denominadas consultas virtuales. Te voy a explicar un poco, Manuel, en qué consisten. Es una nueva modalidad de consulta en que los compañeros, por ejemplo, de atención primaria, nos hacen consultas sobre pacientes, refiriéndonos unos síntomas de un paciente al que nosotros no tenemos delante, no vamos a ver, y por eso se denomina consulta virtual. O nos consultan sobre unos resultados analíticos o pruebas de imagen, y esto ya existe para muchas especialidades, por ejemplo, pues en nuestra comunidad, ¿no? De cardiología, endocrino, reuma o digestivo. Entonces, las decisiones en cuanto a la actitud son tomadas por nosotros, por el especialista, sin la valoración física del paciente en muchas ocasiones. Ejemplo, pues solicitud de endoscopia o de una prueba de imagen, siendo de nuevo nos vuelven a consultar con los resultados. En tu opinión, esto, ¿qué marco legal lo regiría? Que nosotros estamos aconsejando al especialista o solicitamos la prueba y luego nos vuelven a dar el resultado, y a lo mejor queda zanjado esto con el resultado de la prueba porque es normal o porque vemos algo que se puede poner en un tratamiento, pero no hemos llegado a ver al paciente. En cualquier caso, somos responsables de ese acto evidentemente, Sí. pues eso, de decidir qué prueba se le va a hacer al paciente o qué tratamiento se le va a administrar, ¿no? O, Claro. bueno, Pues no, sí, y el marco legal en el que se inscribe esto. claro. Pues Ana, efectivamente vamos a ver, tener en cuenta lo que también he insistido, cuando tomo por telemedicina, no se disminuye en ningún elemento la normativa para el acto médico presencial. Yo creo que vosotros tenéis que hacer esa reflexión en cada situación, ¿no? Si vosotros en una situación que os llega esa información de un compañero de atención primaria, pues consideráis que no es necesario hacer una consulta presencial en ciencia y en conciencia y pensáis que no hay nada que aporte el acto médico presencial, pues una decisión, una responsabilidad vuestra, evidentemente. Y igualmente, si consideráis que es necesario, pues tenéis que tomar la determinación que sea. Ya pueda ser directamente vosotros citar al paciente o deciros a través de la interconsulta que hacéis con el médico de atención primaria, pedirle lo que vosotros consideréis que es necesario. Pero esto es una responsabilidad práctica, médica, podemos decir, una responsabilidad del ex actis, de vuestra práctica médica, pero también es una responsabilidad profesional en la que ocurrir. Es decir, que si esto es uno de los puntos que yo ponía de retos, ponía un error a la hora de flexibilizar los requisitos del acto médico, ¿no? Vamos a suponer que haya un error de diagnóstico en un paciente y al final es un diagnóstico que habéis puesto vosotros de un paciente que vosotros no habéis visto presencialmente. Entonces, si todos los elementos que al final algún perito, vamos a poner un supuesto de una demanda de responsabilidad civil, una vez que un perito analítico que se han hecho en ese paciente. Si, por ejemplo, vosotros pensáis que se puede exigir en un momento determinado la exploración física de ese paciente, si esa exploración física falta, ¿qué vais a tener en ese procedimiento? ¿Usted por qué no hizo la exploración? No, porque si es por telemedicina. Bueno, entonces ese juez lo que os va a decir es que en nuestro marco legal, da igual que sea telemedicina, si había que hacer la exploración física, había que hacerla, no eximía el procedimiento de hacer esa exploración. Entonces, al final, por eso digo, la responsabilidad es vuestra en el sentido, pero una responsabilidad tanto de la praxis médica
como una posterior responsabilidad que eso va a exigir también, si hay cualquier problema con ese paciente. Con lo cual, vosotros tenéis que valorar ahí como si el acto médico fuera presencial. Y decir, yo este paciente necesito ocultarlo, necesito hacer una exploración, necesito ver el color de la piel, necesito... Si no lo podéis hacer por telemedicina, tendréis que citarlo presencialmente. Y si no, no podéis dar por terminado, no podéis hacer un diagnóstico y lo hacéis costar. Hay una limitación médico por telemedicina y no puedo hacer un diagnóstico de este paciente. O si el médico que interconsulta puede hacer la exploración y confiáis en ese médico, es decir, confiamos en el criterio del doctor que ausculta al paciente y me da este resultado, que hace una exploración y me da este resultado, y confiando en serio profesional, no necesito corroborarlo y doy por bueno las pruebas, el resultado de esas meses. O sea, no se puede prescindir ni en análisis ni ninguna exploración, tiene que ser exactamente la misma que el acto médico presencial. No sé si os he ayudado en eso. Y eso hay que partir de la base que ahora mismo nuestro código deontológico dice... Sí, perdón. Perdón, se me ha perdido la voz, Ana, un momento. Sí. No he oído lo último. No te he oído lo último. Lo que te quería decir que es complejo, porque precisamente estas consultas virtuales, el objetivo que tienen es que no todas las consultas que llegaban desde estas interconsultas, desde atención primaria, se convirtiesen en presenciales, precisamente para dar más agilidad y evitar las grandes listas de espera que tenemos, porque es cierto que a través de la exploración del médico de atención primaria y de su consulta, muchas veces nuestro consejo, tanto terapéutico como de pruebas, es suficiente para manejar a este paciente, porque lo otro, convertirlo todo en consulta presencial, es la medicina que hacíamos antes y claro, completamente, ¿no? Y eso también, o sea, es una balanza, como siempre, es la balanza de identificar con los datos que te dan y con los datos que tienes de las pruebas y de las analíticas, quién tiene que pasar a consulta presencial y quién se puede manejar con el consejo o las pruebas que le recomendamos a nuestros compañeros de atención primaria en este ámbito muy específico del que estoy hablando, que son esas consultas virtuales. Sí. Y ahí, Ana, yo creo que una cosa nada más, ahí que al final quizás vuestra última, o la seguridad vuestra seguridad jurídica más que médica, ¿no? Porque yo creo que vosotros siempre que deis un diagnóstico por ese medio estáis seguros de ello. Lo que pasa, claro, que siempre os queda, alberga a lo mejor esa duda de no haber estado con el paciente, esa exploración, pero al final a lo mejor vuestros propios resultados, ¿no? Si al final los resultados eso los vais estudiando, lo vais aglutinando y obtenéis que resulta que tenéis un porcentaje de fiabilidad total en ese tipo de consultas respecto a la presencialidad, que no os aportan la presencialidad en esos casos, salvo las excepciones que consideréis, pues al final tendréis estaría avalado por esa publicación, ¿no? Sin duda. Y luego nada, Manuel, porque ya estamos en tiempo, te hago la última pregunta que nos llegó de Teresa, que nos preguntaba, en caso de que el paciente nos confirme su email y nos autorice para enviarlo por esa vía el informe y quede registrado de mail con contraseña a otro mail con contraseña, ¿podría quedar así bien hecho? Pues parece que sí, ¿no? Tendría aquí las máximas garantías. No sé qué... Es que se me ha perdido un segundo la voz, En caso de que... la pregunta, pero yo creo que la has contestado. Sí, te voy a repetir la última pregunta, pero me parece que ya la contestaste. Era que en el caso de que el paciente nos confirme su mail, nos autorice para enviar informes por esta vía, queda registrado, y de mail con contraseña a mail con contraseña, si así quedaría todo bien hecho. Sí, ¿no? Claro, queda bien hecho. Si se manda un mail con una contraseña de acceso y el paciente recibe ese email, mete su contraseña, pues es un procedimiento encriptado y es un procedimiento seguro que viene avalado. De todas maneras, todos estos temas relacionados con la protección de datos, que tiene muchos flecos porque hay que hacer un riesgo, después hay que gestionar esos riesgos. Eso es una responsabilidad del sistema sanitario, ¿no? Entonces, lo ideal es que lo transmitáis, que también os faciliten esas herramientas, ¿no? Para poder hacer un sistema seguro. Ya vosotros bastante con atender a todos los pacientes y para tener que estar en esos pormenores de contraseña y tal, debería de facilitaros, ¿no? Y dar un mecanismo seguro. Pues muchísimas gracias, Manuel. Te hemos hecho muchas preguntas. Muchísimas gracias también a todos los que han estado conectados esta tarde, que han sido súper activos en la emisión de preguntas, que no lo dudábamos, porque de verdad que estamos viviendo una nueva etapa y nos surgen pues muchas dudas y queremos
pues atender bien a los pacientes, pero además hacerlo todo de la mejor manera posible y sentirnos seguros también con lo que estamos haciendo. Te reitero las gracias a Avi también por haber dado el soporte esta tarde y a todos aquellos que nos habéis escuchado y que habéis participado. Y nada, nos despedimos de vosotros. Buenas tardes.